Tengo por aquí, señores, a Pedro Monge La Cruz celebrando este primer año de Hablemos de Ti con Juan Pijoles. Pedro, bienvenido nuevamente. Hace un año que comencé este atrevimiento mío de Hablemos de Ti con Juan Pijoles. Lo comencé contigo y contigo quería también celebrar ese primer año. Gracias por estar por aquí, Pedro. Gracias a ti por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. Yo recuerdo hace un año, yo era chiquito. Estaba chiquitito. Sí, muchas gracias, Juan. Te tenemos que agradecer que durante este año ha participado mucha gente de nuestro teatro hispano y le han dado visibilidad, por lo tanto, a nuestro teatro. Muchas gracias. Sí, nuevamente muchas gracias por estar aquí. Y el show de hoy, Pedro Monge Raúl. Tremendo dramaturgo, señores, que debemos sentirnos orgullosos, los que lo conocemos por su talento, por su trayectoria inmensa, con esa cantidad de obras montadas, traducidas a diferentes idiomas. Debemos dar gracias a Dios que tenemos a Pedro, que es a todos los que lo conocemos, que está entre nosotros y que es por su valía tan importante en nuestro ambiente en nuestro ambiente artístico de los Estados Unidos, de Latinoamérica y de otros países de Europa. Y hoy vamos a hablar exclusivamente de dramaturgia, la dramaturgia de Pedro Monge Raúl, la dramaturgia en Latinoamérica y la dramaturgia que hacemos los latinos que vivimos, podríamos decir, Pedro, en los Estados Unidos o en el área de Nueva York, New Jersey, en el área triestatal. Entonces, Pedro, ¿cómo ves la dramaturgia? No, perdón. Se me confundió aquí. Hablemos de tu dramaturgia. Háblanos. Empapa a ese público que está ahí. Comencemos. Vamos a ver, al público que está ahí, que vamos a imaginarnos que ninguno te conoce. Háblanos de tu dramaturgia. Bueno, mi dramaturgia trata de reflejar los males de nuestra sociedad. Eso yo lo hago a través de ese mundo que muchas veces es cruel, ese mundo que nos domina, ya sea político, ya sea familiar o ya sea incluso religioso. Yo trato pues de que mi dramaturgia no retrate ese mundo muchas veces que todos vivimos, de una forma u otra todos vivimos, porque todos somos oprimidos o por un gobierno, o oprimidos por nuestros padres, por nuestros maestros en las escuelas, por nuestros jefes en el trabajo, o a veces por la religión, los representantes de la religión. Eso es lo que yo trabajo, lo hago a través de la intercomunicación de las personas, de nuevo, pueden ser familiares o pueden ser amigos u otro tipo de relación. Lo hago con mucha sexualidad en muchos casos y siempre representando mi origen cubano y latinoamericano al mismo tiempo que mi situación de inmigrante en los Estados Unidos. Muy bien. ¿Y qué estilo de teatro podemos ver más? Realmente yo trabajo en muchos estilos. Cuando yo comencé a escribir teatro cuando ya yo no era un joven, ya yo tenía 42 años, creo, cuando escribí mi primera obra, porque yo comencé a ver teatro también cuando no era joven. Yo, por ejemplo, nunca vi teatro en Cuba. Yo comencé a ver teatro cuando vivía en Chicago. Yo vivía en Centroamérica, viví en Colombia por varios años. Allí en Colombia estudié filosofía y vine para Chicago por estas cuestiones de la vida. Y en Chicago fue cuando yo realmente me involucré con el teatro. Nunca antes había visto teatro. Y comencé con un grupo que se convirtió en el primer grupo, cofundamos un grupo que se convirtió en el primer grupo del medio oeste estadounidense. Se llamó Círculo Teatral de Chicago. Y
comenzamos haciendo teatro. Pronto yo estaba leyendo teatro, teatro de los Estados Unidos, estadounidense, y pronto estaba viviendo en New York, por esas cosas también de la vida, y comencé a ver teatro, no solo a leer, sino a ver teatro estadounidense. Me enamoré del teatro. Y me pregunté, ¿se hace teatro en América Latina? Y la respuesta fue muy positiva. Se hace mucho teatro y muy buen teatro en América. Se escribe, dije hacer, pero se escribe muy buen teatro en América Latina. Lamentablemente se produce poco teatro latinoamericano. Quizás eso lo vemos después, ¿no? Sí. Esa es una pregunta que viene más luego, pero no importa, te delataste, pero no importa. Llover sobre mojado en este asunto está bien. Dentro de todas las obras que tú tienes, hay una obra, Nadie se va del todo. ¿Qué significa esa obra para ti? Eso significa mucho, ¿no? Para mí. Ten en cuenta, como decía, que yo comencé a leer teatro y después a verlo, y pronto comencé, después de esa época de ver teatro, comencé mi amigo Max está por ahí. Eso por ahí está vivo. No me aplaudas, Max. Pero lo que sucede, Pedro, es que allá afuera hay una fila de personas que quieren entrar al estudio, pero como ya se llenó todo aquí, él está hablando de personas que no las ha visto todavía. Es la primera vez que la ve. Él está feliz conmigo, Max. Sí. Yo comencé a escribir teatro de acuerdo a mi experiencia de inmigrante de Estados Unidos. Era un teatro que el tema era bien de inmigrante, era un teatro que seguía lo que yo llamaría estilo, ¿cómo podría decir? Estilo inmigrante, no es correcto, pero era un teatro simple, un teatro que reflejaba la situación de los inmigrantes aquí. Eso fue lo que yo comencé a escribir. Pronto yo fui en el año 90, yo fui a Cuba después de 30 años y tuve una gran experiencia. Esa experiencia me chocó de forma que regresé y comencé a escribir un tipo de teatro distinto. Ya en ese momento a mí me llamaba la atención el cine. Yo siempre fui al cine mucho desde niño, y cómo podría mezclarse el cine con el teatro, la técnica del cine con el teatro, la dramaturgia. Y eso fue el comienzo de lo que yo llamo teatro, de lo que yo llamo un estilo teatral cinematográfico, en el cual se mezclan las épocas, escenas que comienzan y no terminan, sino que se interrumpen y vuelven a aparecer más adelante, diálogos simultáneos, una serie de técnicas que son más cinematográficas que teatral, y eso fue lo que yo reuní por primera vez en Nadie se va del todo. Para sorpresa mía, porque yo siempre pensé que esa era una obra para cubanos, aunque yo pienso que el teatro no tiene limitaciones para tal grupo, o para tal época, o para tal estilo. Yo creo que no hay limitaciones en el teatro, y aunque yo estaba consciente de eso, pensé que sería una obra que le iba a interesar únicamente a los cubanos, y oh sorpresa, la obra llamó la atención mucho. Comenzaron a estudiar en varias universidades, fue traducida rápidamente al portugués, la tradujeron al alemán, y yo no, como que entendía bien qué va sucediendo. Comenzaron a escribirme profesores que le querían enseñar en distintos programas de teatro o de literatura en algunas universidades. La tradujeron hasta el coreano, que fue para mí la gran sorpresa. Wow. Y esa obra, pues, para mí como dramaturgo, eso es algo
fue la indescriptible. Sí, fue la cumbre de mi teatro para mí en ese momento, y fue eso. Yo pensé, ¿qué está sucediendo con esta obra? Se habló mucho del estilo, y marcó mi vida, yo creo, marcó mi teatro, marcó mi vida porque marcó mi teatro. Qué bueno, y esta obra, señores, estaba hablando, antes de comenzar el show, hablaba yo con Pedro, que este libro habrá que buscar la forma de ponerlo, de hacer, ¿cómo se dice? Hacerle unas copias, porque ya cuando este libro salió a la venta, se agotaron todos los ejemplares, y estuve hablando con Pedro, a ver si esto se pone en Amazon. Aquí está esa obra, Nadie se va del todo, está aquí, en esta obra, Teatro entre dos siglos, de Pedro Mongeroffo. Señores, miren, por acá de él, a mí me encanta esa fotografía. Esa fotografía a mí me robó, como dicen, me robó los chelitos, como dicen en República Dominicana. Tremenda. Ahí hay 5 obras tuyas, ¿verdad, Pedro? Ahí hay 5 obras. 5 obras tuyas. Dentro de esas obras está Nadie se va del todo. Sí, ahí está Nadie se va del todo. Se ruega puntualidad. Está La vida del gato. Sí, que me fascinó La vida del gato. Y esa es otra obra que ha sido puesta varias veces. Incluso es muy difícil que a un dramaturgo cubano exiliado le pongan, muy difícil no, eso no sucede, le pongan una obra en Cuba, lamentablemente. Y la vida del gato no se montó porque no dieron permiso, pero David Camps, un dramaturgo y director cubano ya fallecido, la leyó en La Habana, y estaba el teatro lleno. Yo tuve la dicha de estar en La Habana en ese momento, que leyeron la obra, y fue, para mí ese fue otro momento también cumbre en mi teatro. Y La vida del gato también ha sido traducida a un par de idiomas. Fue publicada incluso, no solo traducida, sino que fue publicada en alemán incluso. Y hay otra obra también. Aquí está La vida del gato. Nadie se va del todo. Se ruega puntualidad. Solucioncuervos.com. Que según José Triana es mi mejor obra, y yo José Triana, gran dramaturgo cubano y latinoamericano, y mundial, lo consideraba lo máximo. Eso me hizo muy contento. ¿Por qué en esta obra Nadie se va del todo y en otras obras tuyas, por qué los finales abiertos? De lo cual yo me identifico totalmente. Muy simple, porque la vida tiene un final abierto, que es lo que va a suceder mañana de nosotros, pero en el teatro, hablando de la dramaturgia, tendemos a dar un final. El escritor tiende a decir lo que va a suceder, pero muchas veces no es lo que el espectador o el lector de la obra piensa que iba a suceder. Entonces a mí me interesa mucho la reflexión del lector y espectador de la obra de teatro, que sea esta persona la que decida qué va a suceder. Es decir, al tener un final abierto, puede haber una reflexión, o debe haber una reflexión, si ese final abierto está bien escrito, ojalá los míos estén bien escritos, debe haber una reflexión sobre lo que sucedió al final, y cada uno puede, yo me encanta cuando oigo a distintas personas darme distintas soluciones de lo que esa persona pensó que sucedió. A veces no es ni siquiera lo que yo pienso que iba a suceder, pero es lo que me gusta, que quede abierto para que sea el espectador quien decida lo que va a suceder. Tremendo, Pedro. Tú que has impartido diferentes talleres de dramaturgia en Latinoamérica,
¿Cómo tú ves, ya antes tocaste el tema, pero vamos a volver ahora a... ¿Cómo ves el teatro que se hace en Latinoamérica, que se escribe en Latinoamérica? El teatro que se escribe en Latinoamérica, y me refiero desde el sur del Río Bravo hasta la Patagonia, y me refiero a las islas, como somos nosotros del Caribe, caribeños, antillanos, me refiero a todos los países. Es un teatro muy rico, sumamente rico y sumamente desconocido. Nuestro rico teatro latinoamericano no se conoce. Y como no se conoce, pues no se valora. Y como no se valora, no se conoce, no se valora y no se lleva al escenario. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro teatro no comienza con los griegos. Todo el mundo piensa que el teatro comienza con los griegos. Y no, nuestro teatro comienza con los prehispánicos. Cuando los españoles llegan aquí a lo que hoy se llama las Américas, ya los incas tenían teatro. No solo que tenían teatro, tenían dos géneros de teatro. Tenían el aramuay y se me olvidó el otro. Por eso a ti no te gusta cuando, perdón que te interrumpa, a ti no lo ves con buenos ojos el loguito aquí, las máscaras que usamos de la risa y de la tristeza. Porque tú me decías que ya los incas, eso que te estás refiriendo, ya tenían, o sea que existen otros, que deberían existir otros logros que representen al teatro. Exacto. A mí me parece un absurdo que nosotros, que tenemos un teatro tan rico, y te voy a decir más, los incas tenían dos géneros. Además de eso, tenían actores a los cuales le llamaban con un nombre específico. Es decir, que había un teatro bien desarrollado. Y te digo más, se dice que el teatro, por ejemplo, el teatro romántico, llega aquí a nuestros países hispanoamericanos en el siglo XIX desde España. No, Ollantay, que es una obra de amor que ya quisiera Shakespeare haberla visto. Ollantay es una obra romántica, es decir, que nosotros nos adelantamos a lo que en el siglo XIX, se dice que traen a América. Y eso no solo sucede con Ollantay. Ten en cuenta, por ejemplo, que los aztecas tenían un dios del teatro, Xochipilli. Y si Xochipilli era un dios del teatro, es porque había teatro. Si no hubiera habido teatro, no hubiera habido un dios del teatro. Sí, era un teatro, el prehispánico era un teatro variado y muy rico. Sin embargo, absolutamente nadie lo conoce, absolutamente nadie lo estudia, y por eso nos referimos a que el teatro en las Américas llega con los griegos. Tenemos la máscara de la tragedia y la comedia, lo cual a mí me parece muy bien, porque yo respeto mucho el teatro clásico griego, pero en el caso nuestro, nosotros teníamos un teatro tan rico como el de los griegos en épocas que nosotros no pensamos que lo teníamos antes que llegaran los españoles. Es decir, que el teatro nuestro es prehispánico, no llegó con los españoles y no llegó con los griegos, o no nació con los griegos. Entonces, volviendo a hablar por ejemplo, en Venezuela hay una obra preciosa de este dramaturgo que escribe una serie, este hombre que era lo que después nosotros aceptamos con Zorrilla como el Don Juan. Tal es así que a este dramaturgo venezolano lo llaman el Zorrilla venezolano, y a su obra le dicen le dicen que proviene de América, de España, perdón. No, este hombre se adelantó a esto, a Zorrilla se adelantó
en años. Sin embargo, nadie lo conoce. Es decir, nadie conoce el libertino repentino de este venezolano llamado de apellido Pompa. Y eso sucede constantemente. Por ejemplo, hay una obra peruana que se llama Ñacatita, que es una obra preciosa que todo el mundo compara con la Celestina de Roja española. Ñacatita no tiene absolutamente nada que ver con la Celestina. Absolutamente el personaje de Ñacatita no tiene nada que ver con la Celestina, que la Celestina era una matrona, dueña de un burdel, mientras que Ñacatita era una beata que iba a las iglesias. El tipo de amores que se buscan es completamente... Pero nosotros seguimos, y eso denota nuestra ignorancia, y cuando digo nosotros, hablo de los latinoamericanos. Tenemos que incluirnos todos. Si continuamos comparando a Ñacatita con la Celestina. Lo mismo sucede con esta obra puertorriqueña, para hablar de tiempos más modernos, que es Los Soles Truncos, que se la pasan comparándola con Bernardo Alba de García Lorca. Y tú te preguntas, ¿por qué? Si no tienen nada que ver una con otra. La relación de estas mujeres en esta casa encerrada no tiene nada que ver con las mujeres que escribió Lorca en su gran obra Bernardo Alba, porque no se puede desconocer la importancia de la Celestina ni las obras de García Márquez ni de nadie. Entonces eso pasa constantemente. Por ignorancia y todo eso. Sí, entonces como no conocemos estas obras, no conocemos esto de Pompa, por ejemplo, no valoramos a Ñacatita y demás, pues nuestro teatro no es conocido ni aceptado como debería, y no se pone en nuestro teatro. Sencillamente no se pone ninguna de nuestras obras, estas que he mencionado y tantas otras, en teatros cuando debería ponerse. Si los directores latinoamericanos que creen que poniendo un clásico europeo van a lograr un prestigio, considerar que ese prestigio lo van a lograr cuando creen un movimiento de teatro latinoamericano, ojo, con obras que nos merecen, cuando ellos consideren eso y comiencen a hacerlo, van a crear un movimiento de teatro latinoamericano y ellos mismos van a crear una fama para ellos, que por haber creado ese movimiento de teatro latinoamericano con obras que repercuten o que deben repercutir. Sin embargo, cuando ellos están detrás de poner a un autor europeo o americano, estadounidense, están negando lo que ellos son, y a la larga, cuando ellos ponen, por ejemplo, digamos a Tennessee Williams, al cual yo admiro enormemente, pero cuando ponen a Tennessee Williams, ellos ni siquiera entienden que Tennessee Williams era un autor localista, que Tennessee Williams escribió obras del sur. Cuando ponen a Arthur Miller, no están considerando que él era un autor que escribió obras de judíos estadounidenses. Sin embargo, si van a poner una obra latinoamericana, si están pensando que es una obra local, si fue escrita en Santo Domingo, como por ejemplo la obra esta de Rueda, de mi tía Beatriz, esa es tremenda obra. Si esa obra fuera francesa, yo te diría que lo hubieran puesto en todos los teatros de América Latina, pero como es dominicana, no consideran que Rueda pudo, o que un dominicano llamado Rueda pudo escribir una obra como del valor que escribió Rueda con el personaje de la tía Beatriz, no de la tía Beatriz que está muerta, no, de los personajes escritos en la obra esta de la tía Beatriz, no lo pueden considerar, y por eso no la ponen. Ni siquiera los dominicanos. Y eso sucede en todos los otros países. Y la dramaturgia latinoamericana, de los latinos, que hacemos los dramaturgos latinos en Estados Unidos. ¿Cómo? Imagínate tú, si el caso de América Latina es
tan negro como es aquí en New York y en el resto de aquí en New York, me da pena decirlo, en el resto de los Estados Unidos, el resto de los latinos de Estados Unidos, hay mucha improvisación, mucha gente que no sabe, ¿puedo decir una mala palabra? Imagino que sí. Que no saben un coño de teatro y sin embargo vienen a improvisar, a inventar sin ningún conocimiento. Entonces, si los autores, los dramaturgos latinoamericanos que tienen una tradición de siglos y demás, están en esa situación, imagínate aquí, aunque yo dije que los dramaturgos latinoamericanos tienen una trayectoria de siglos, y los hispanos de aquí de Estados Unidos también. La primera obra que se montó en Estados Unidos fue una obra creo que fue en El Paso, Texas. Fue la primera obra que se montó en español en lo que hoy es Estados Unidos. En el siglo XIX, por ejemplo, en New York, había una cantidad de puertorriqueños y de cubanos que estaban haciendo teatro y estaban haciendo grandes personajes, grandes escritores latinoamericanos que vivían aquí, estaban haciendo teatro. Incluso en New York había 3 grupos de teatros. Yo no me acuerdo bien cuáles eran los 3 grupos, pero por ejemplo había uno que se llamaba Damas y tenían hasta un teatro. Aquí hubo, repito, una cantidad de escritores latinoamericanos escribiendo sobre el problema de la inmigración y que ellos tenían en ese momento, y hoy es que ni se conoce. Hoy no existe, por lo menos en América Latina podemos preguntarnos y ver nombres y obras, saber qué obras escribieron. Hoy aquí en día ni se conoce. Hay una obra, por ejemplo, cuando explota un barco en Cuba, durante la guerra contra los españoles, explota un barco allí en la bahía de La Habana, y esa situación da lugar a que un colombiano, fíjate esto que interesante, un colombiano escribiera una obra con un tema cubano y la produjera un peruano aquí en New York. Es decir, que en aquella época, ya estamos hablando del siglo XIX, ya había personas de distintas nacionalidades de las Américas que estaban haciendo teatro unidos aquí, como sucede actualmente, que una obra escrita por bueno, eso no sucede porque no ponen obras de latinos aquí. A eso vamos a llegar un ratito, porque tenemos que dedicarle unos buenos 5 minutos a ese tema. Déjalo ahí. De cómo se inicia una obra. ¿Cómo se inicia una obra? Correcto. Exacto. Entonces, la obra, como dijimos, se inicia por una imagen. A nosotros nos llega una imagen que nos impresiona, y esa imagen se convierte en una imagen creativa, una imagen creadora. Una vez que ya estamos impresionados por esa imagen, comenzamos a tener ideas sobre lo que vimos, y vamos cambiando las ideas, van haciendo crecer la imagen, y poco a poco van surgiendo los personajes y la situación que dan lugar a la obra. Decía yo antes que tenemos que tener la imagen creadora, claro, porque si no, ¿cómo surge la obra? Eso de que cae del cielo una idea, eso no existe. Cae del cielo la imagen, es lo que nosotros, repito, vemos y nos hace crear. Pero tenemos que saber de lo que estamos hablando. En otras palabras, no podemos crear una obra sobre una cosa o un país o una situación que no conocemos. La pregunta, alguna gente se puede decir, bueno, ¿cómo se escribe una obra sobre la luna?
de personajes lunáticos, de personajes de Marte o de cosas que no conocemos. Ojo, eso tiene también su técnica. Cuando escribimos una obra, o los que escriben una obra sobre la luna y personajes en la luna, por ejemplo, es como una pintura surrealista. Están tomando la imagen que conocemos y la están desvirtuando, la están cambiando. Ojo, que son dos cosas distintas. Ya que me preguntas de nuestro teatro aquí, sí. Yo te decía que si el de Latinoamérica está en oscura, ¿cómo está el de aquí? Peor todavía. Ten en cuenta una cosa, la inmigración. Hay una cantidad de obras que tratan la inmigración. Tú mismo has tratado la inmigración en distintas formas. Por ejemplo, tú tienes una obra, yo recuerdo, de alguien que se casa por los papeles legales en este país. Unos inmigrantes y unas personas que se casan por los papeles. Eso es muy común entre nosotros, entre los inmigrantes. Y por lo tanto tu obra tiene un valor grandísimo. José de la Rosa, un amigo dominicano ya fallecido, José de la Rosa tiene muchas no, pero tiene varias obras que tratan el problema de la inmigración desde una perspectiva muy interesante. Es una situación que sucede en el condado de Queens y en otras partes de New York, es por ejemplo que los inmigrantes alquilan la cama, o sea, en vez de alquilar un cuarto, en vez de alquilar un apartamento, alquilan una cama y en esa cama duermen dos personas, uno que trabaja por la noche y duerme por el día, y uno que trabaja por el día y duerme por la noche. Es decir, que comparten la cama. Eso es una realidad impresionante, triste. Y José de la Rosa la trató en una obra muy interesante. Y hay varias obras, yo mismo tengo un par de obras sobre la inmigración, y varias otras personas. Solidarios, tu obra, Solidarios. Solidarios, que ya hablé, y otras. ¿Y qué sucede? Que aquí no hay ningún director, ningún grupo, ningún productor o productora o que sea, o productores que se interesen en representar eso que es de nosotros. Es una cosa que incluso se puede hacer hasta un festival de inmigración. A nadie se le ocurre. No pasa nada. Entonces no estamos nosotros valorando la dramaturgia que se escribe aquí. Y tú me puedes decir, bueno, es que no me gusta el teatro de fulano, está bien, no te gusta el teatro de fulano o de mengana, pero hay otras personas que trabajan. Hablando de la inmigración y del teatro, Manuel Martín, cubano que ya murió, que fundó el Teatro Dúo, para mí uno de los grandes directores que tuvimos aquí, tiene una obra que se llama Union City Thanksgiving, y es cómo adaptarse a las costumbres americanas, es decir, los inmigrantes que llegan, cómo se adaptan o no se adaptan a las costumbres de Estados Unidos. Esa obra es sumamente importante, y inmigrantes están llegando todos los días. Ahora están llegando una cantidad de inmigrantes tan grande como llegaron en el momento en que Manuel escribió la obra. La obra de Manuel fue un éxito. La obra de Manuel fue un éxito en español e inglés. La gente ni la conoce. Comparemos con lo que dije del teatro latinoamericano. La gente que hace teatro, y cuando digo hace, lo pongo entre comillas, teatro en New York o en Estados Unidos, no conocen y no valoran. Posiblemente digan que la obra de Manuel es una cosa antigua, que si pertenece a un grupo o que si pertenece a otro grupo. Sin embargo, ponen a Bernarda Alba constantemente, porque aquí en New York los grupos hispanos están poniendo a Bernarda Alba y versiones de Bernarda Alba, y le cambian hasta la hija y hasta el género de Bernarda Alba, de las hijas de Bernarda Alba. Sin embargo, no ponen Union City Thanksgiving, como dicen en inglés. No, como dicen en inglés, la misma puerca con diferentes tintas labios. Es una traducción. Y lo mismo sucede
con la obra El Súper de Iván Acosta, por ejemplo. Esa es una obra que cuando se hizo, creo que fue en los años 90, fue un golpe de desgracia, porque era como los distintos grupos latinoamericanos se unían aquí en Estados Unidos, de inmigrantes se unían y se agrupaban y hacían uno. Te decía que yo tengo un par de obras de esas como Solidario, que también es un grupo de latinoamericanos, y no es Iván Acosta solo, no soy yo solo, son varias gente. Eso aquí no se explota. Entonces, mientras digo y repito lo que digo, mientras sigan poniendo a Bernardo Alba en España, ni van a saber que ponen a Bernardo Alba, nadie los va a conocer, pero el día que hagan un movimiento con las obras de teatro que tema inmigrantes aquí, otro gallo va a cantar, porque son música, vamos. Porque son temas, Pedro, que se identifica tanto con nosotros, que si tú no lo eres, tú tienes un primo, tú tienes un sobrino, tú tienes un hermano, tú tienes, son temas que se identifican con nuestra comunidad. Entonces da pena que no se explota esa mina de oro que tenemos. No solo que se identifica con nuestra comunidad. Mira, ahora mismo en Chile y en Perú y eso, están teniendo problemas con los inmigrantes que van es decir, el problema de la inmigración es en todas partes, es en Europa, lo tiene España, lo tiene Portugal, lo tiene todo el mundo y lo tienen muchos países de América Latina. Además lo tenemos nosotros, que es lo importante. Ten en cuenta que en los años 80, 90, en New York había, en el mundo latino, me refiero, había 3 talleres de dramaturgia. Estaba el del Puerto Rican Traveling Theatre, que tantos dramaturgos dio, importante. Estaba Marilene Fornet con su taller que revolucionó el teatro hispano, que lo daba en Intar, y estaba Ollantay, que de ahí salí yo. Marco Gavesio también de Ollantay, varias gente. Entonces lo que hacía era invitar dramaturgos importantes de América Latina que venían a dar el taller aquí a New York. Tanto el Puerto Rican Traveling Theatre como el de Intar eran en inglés, el de Ollantay era en español. Y repito, venían los grandes maestros de América Latina, Triana, Ricardo Alac, Eduardo Ronner, los dos Vislas, muchos grandes dramaturgos estuvieron acá. Y salieron dramaturgos importantes y aquí no les ponen sus obras de teatro. Mientras sigamos así, sucede lo que está sucediendo ahora, que el movimiento cae porque no hay público. ¿Y por qué no hay público? Porque al público no le interesa ver 50 veces a Bernardo Alba. Y no es que yo tenga acogida con Bernardo Alba, porque a mí esa obra me encanta y yo he tenido la dicha de ver grandes montajes de Bernardo Alba bien hechos, incluso por americanos. Yo vi una apuesta aquí hace años por un grupo en Off-Broadway, americanos puros, de negros. Y esa gente hizo una Bernardo Alba increíble. Pero es decir, a mí me encanta esa obra, pero nosotros tenemos una realidad muy distinta a lo que pasa en una aldea española, y mientras no miremos lo que tenemos y mientras no lo digamos en la escena, vamos a tener un teatro pobre que no crea público. El público no crece, el público cada vez se disminuye. Y la prueba es que las obras las ponen por un día, 2 días. Ya te metes 2 meses ensayando para poner la obra un día para que vayan 4 amigos tuyos. Yo prefiero no hacer nada. Esa es otra vaina también, revisando la vaina. Que seguimos haciendo teatro contando con los amigos. No, tenemos que hacer buen teatro para crear ese público que tiene hambre de ver cosas buenas. Y yendo con otra pregunta, Pedro, algunos dramaturgos describen sus personajes minuciosamente, por ejemplo, la forma que caminan, la forma que hablan, cómo se mueven. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, yo siempre que doy un taller les digo a los participantes que acoten, es decir, que pongan todas las acotaciones que ellos crean que se debe poner. Pero con la acotación hay que tener cuidado, porque también hay acotaciones
que no son necesarias. Que tú vas a estar dirigiendo una obra. No, pero es que yo conozco un par de directores que dicen que a los actores cuando van a comenzar a ensayar le dicen no me lean las acotaciones, olvídense de las acotaciones. Hay acotaciones que incluso son las consideran obras de literatura y demás, porque son acotaciones muy bellas, pero las acotaciones más que bellas lo que tienen es que ser prácticas, porque si el dramaturgo, cuando digo dramaturgo me refiero a dramaturga y a dramaturgues y a todo el mundo. La dramaturga. Cuando tú haces, el dramaturgo hace una acotación, es porque cree que eso es importante en la obra. Pongo un ejemplo salido de la nada, ya que estoy viendo esa hermosa ventana por la que se ve la nevada. Ay, los vecinos allá que se acaban de mudar, ¿viste? La nevada que espero que no nos caiga. Si hay un personaje, digamos de una mujer, que va a la ventana y se sienta y suspira y vuelve a la ventana y vuelve a la ventana, si es una buena obra, por algo el dramaturgo hace que esa mujer vaya a la ventana. Si es una obra buena, el personaje no va a la ventana por gusto. Lo que tiene que hacer el director, en vez de decir no me lean las acotaciones, es interpretar por qué esa mujer va a la ventana. ¿A quién está esperando esa mujer cuando va a la ventana? ¿A un novio o al que le va a traer la comida? No vayas más lejos. Mi primera obra es la mujer, dos mujeres. Una de ellas va a la ventana durante toda la obra. Ella va porque está esperando a su hijo. Exacto, yo me acuerdo de esa obra. Sí. ¿La dirigiste tú la primera vez? Sí, yo me acuerdo. Fue montada en República Dominicana, aquí fue montada varias veces, diferentes directores. Y ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Y eso, ahora, ¿qué sobra? Por ejemplo, una acotación que es correcta es poner el personaje, digamos, de quien sea, hombre o mujer, digamos, de Juan, el personaje de Juan tiene 20 años, o es un hombre mayor, o como tú quieras ponerla. Eso no sobra, porque tenemos que tener en cuenta que no se mueve distinto, no piensa distinto, no actúa, igual, no actúa, ni se mueve, ni piensa igual un muchacho de 18 años que un viejo de 70. Y no me miren a mí, por favor. Entonces es muy importante poner que es una persona joven o mayor, a no ser que el director, que no interpreta, sino que hace lo que le da la gana, coge en el papel del hijo del señor, pone a un hombre de 40 años, mientras el padre tiene 40 años también. Es decir, porque le dio la gana poner un actor de 40 años. Es válido poner la edad, por ejemplo, poner qué es lo que sobra, que te pongan a dar detalles de que está vestido así, que está vestida así, que el color, que los muebles son así, basta con decir son muebles modernos o es una casa de aspecto pobre, sin tener que entrar en detalles de eso ya sobra. Pero sí, las acotaciones son válidas y las acotaciones deben ser importantes. Hay muchos directores también, no solo que te dicen que a los actores que no lean las acotaciones, sino que hacen comentarios, como me han hecho a mí, de que el mejor autor es el autor que está muerto. Claro, porque el autor que está muerto no va a sí, no va a exigir ni nada. El teatro es muy complicado y tenemos que tener en cuenta que el dramaturgo, y yo no creo otra cosa, el dramaturgo es el dueño de su obra. El dramaturgo escribió una obra y ese es su personaje, él o ella quieren que suceda esto y lo otro porque fue lo que escribió. Entonces vienes tú y porque tú no compartes la idea o la nacionalidad o el gusto de los personajes, ya muchas personas dicen que la dramaturgia es para leer, no, que es para llevarla a la escena, no para leer. ¿Qué opinas tú al respecto? También opino que eso es un absurdo. No teatro de absurdo, sino que es una cosa absurda. La dramaturgia
es literatura. Así como es la novela, así como es el cuento, cualquier otro género, el ensayo, lo que sea, la dramaturgia es uno de los géneros literarios. El que escribe la dramaturgia, eso, la escribe cuando el director la lee, y se la da a los actores para que la lean, es decir, todo el mundo está leyendo la dramaturgia. Y es una obra de teatro, es un género literario. A mí personalmente me encanta ver dramaturgia, me encanta, porque la dramaturgia no se lee igual que la novela ni la poesía. Precisamente las acotaciones, es verdad que algunas personas dicen que es muy pesado porque tienes que leer personaje fulano, y el diálogo mengana, y las acotaciones y el diálogo, y eso se le hace pesado a mucha gente que lee. Pero vamos a decir que es una forma diferente, es una característica de la dramaturgia. Y cuando tú lees dramaturgia distinto a los otros géneros, tú te haces una imagen de este personaje caminando, o con el ejemplo de la ventana, oyendo a la ventana a mirar hacia afuera, tú te haces el personaje. Todavía es más interesante porque tú lees la obra de teatro y te haces tu propio montaje, y entonces cuando lo vas a ver en el teatro, si tienes esa dicha, porque es una dicha, cuando lo vas a ver en el teatro te das cuenta si el director realmente coincidió con tu puesta de montaje, que es la que escribió el autor. Hay una pena muy grande. La dramaturgia se considera como pobre, lamentablemente la mayoría de la gente no tiene un libro de teatro en su biblioteca, y cuando digo la mayoría de la gente, incluyo a los otros escritores. Muy pocos narradores, a no ser los clásicos griegos, como hablábamos, los clásicos griegos, los clásicos del siglo de oro, cualquier otro clásico, tienen 2 libritos de teatro ahí para aparentar de que leyeron a Sócrates y a yo que sé, a García Lorca, volviendo con García Lorca, pero muy pocos escritores leen dramaturgia, y eso es una falta. Yo recuerdo una vez en España que yo estaba y lo vi en muchos lugares públicos, en carteles públicos y eso, que decía: el teatro también se lee. También se lee lo que estamos hablando. Lo cual quiere decir que en España tampoco leen mucho teatro. Los estadounidenses leen mucho teatro, y tú vas a cualquier librería en Estados Unidos y hay una sección de teatro. Tú te vas, porque a mí me ha pasado infinidad de veces, tú te vas a cualquier país y vas a una librería y pides libros de teatro y te enseñan, qué sé yo, el Lazarillo de Tormes o cualquier obra de esas clásicas, o Electra, o cualquier cosa de clásica, Medea. Y tú le preguntas: no, pero teatro de aquí, del país que sea, el teatro de aquí, no tienen. Eso es penoso, eso es vergonzoso. Tremendo. Y ya tenemos la última pregunta, Pedro. Esta pregunta vamos a respirar profundo. El director, ¿cuál es la relación del director y la obra ya escrita? Esto es para cerrar. Bueno, el director es la persona que lleva la obra escrita al escenario. El director es la persona que debe respetar, repito, debe interpretar lo que escribió el autor. Este señor o señora escribió una obra con personajes y situaciones que tienen un valor. Volviendo al ejemplo infantil de la ventana, este director debe interpretar por qué la mujer va a la ventana, en lugar de
esa mujer no hace nada en la ventana, ¡pum! Y te tumba la acción de la ventana. Cuando eso es sumamente importante para mostrar la personalidad, la psiquis, porque los personajes tienen psiquis. No todo en el teatro, distinto a la novela. En la novela te dicen todo, entró fulana vestido de rojo, que no sé qué. Todo se describe porque mira por la ventana y cuántas veces miró y que se miró el reloj y la hora que era. En el teatro eso no es necesario. Pero hay cosas en el teatro que no están escritas, pero que son parte de la obra. Y le toca al director interpretar lo que escribió el autor y lo que no escribió, pero que repercute tanto en el personaje, en la psiquis del personaje, porque los personajes tienen psiquis. Juan, tú y yo amamos el teatro, pero ni tú piensas como yo, ni yo pienso como tú. Ni nos acercamos, quizás vamos a ver una obra juntos y a ti no te gusta y a mí me encanta, o viceversa. ¿Por qué? Porque los personajes, igual que nosotros, tienen psiquis y tienen gusto y tienen, se mueven por algo, dicen por algo y no dicen por algo. Tú me has preguntado, por ejemplo, de los finales abiertos. Los finales abiertos, el director que vaya a montar una obra mía tiene que pensar por qué son los personajes abiertos. No porque él no esté de acuerdo con eso, le va a poner un final a mi obra cuando yo me vanaglorio de que dejo los personajes abiertos. Sí. Los finales abiertos. Definitivamente, el director tiene que respetar lo que escribió el dramaturgo, porque por una razón ese dramaturgo puso todo lo que puso en esa obra maestra. Por algo lo puso ahí, no fue por ponerlo. Todo tiene su razón. Maestra o no maestra, pero que es su obra y es su situación y sus personajes. Claro que sí, es el hijo de ese dramaturgo. Lamentablemente eso no sucede. Un director se enamora de una obra, sin embargo te la cambia toda. Bueno, Pedro, vamos a despedirnos. Señores, muchas gracias a los que estuvieron por ahí. Nuevamente, muchas gracias. Esperemos vernos en una próxima entrega de Hablemos de Ti con Juan Pujols. Pedro, despídete por allá. Muchas gracias a ti en primer lugar por tenerme nuevamente después de mayo. Me siento muy contento de estar aquí. Muchas gracias a nuestro técnico. David Pujols. Muchas gracias, Pedro, por haber compartido con nosotros, todos los que estuvieron ahí conmigo, toda la cultura que tienes, todo ese conocimiento tan amplio que tienes sobre nuestro teatro, sobre la dramaturgia, y muchas gracias. No hay palabras. Yo amo nuestro teatro latinoamericano, teniendo en cuenta que yo comencé a ver teatro a los 20 y pico años largos. Es decir, que yo lo comencé desde niño. Y ojalá, señores, que todas las personas, cuando ya ese show yo lo envíe y todo eso, alguien por ahí que escuche todo lo que habló Pedro Monge Graful acá, en Hablemos de Ti con Juan Pujols, que se haga una organización para hacer teatro que trate de la inmigración, que hay por ahí un sinnúmero de obras, tanto de Pedro como mía y otros dramaturgos. Espero que de esta entrevista haya salido algo positivo, que el que está ahí, que la vea, surja algo. Señores, hasta una próxima entrega de Hablemos de Ti con Juan Pujols.